Ok, coloco la descripción y damos inicio. Listo. Aquí están dos amiguitos. Ah, esa bachita está aquí. Eso es raro que esté ella aquí. Justo al inicio de la transmisión. Muy buenos días. Mi nombre es Elvis Canino, su servidor de siempre por acá. En este espacio de los lunes, una taza de esperanza. Espacio obligatorio para su servidor, opcional para ustedes, pero que espero les fructifique, les aporte algo el hecho de que se den el espacio para estar aquí en vivo en la transmisión o luego en diferido. Hay personas que están conectadas en la transmisión mientras se da y luego también comentan por YouTube o por el Instagram que queda colgado. Yo lo dejo aquí en el Instagram, eso queda para volver a ver luego, y lo monto en el canal de YouTube que se llama igual que la cuenta de Instagram, Elvis Canino Dula, se escribe Doula, justamente porque para muchas personas es más fácil compartírselo por allí. Ya es sabido que muchos de los temas que hablamos acá, algunos de ustedes quieren compartirlo con otras personas cercanas o con alguien a quien sientan que les puede aportar algo. Entonces envían el link y bueno, en base a eso se decidió montar siempre la transmisión ya en diferido en YouTube, porque muchas personas me decían que por allí es más práctico que por el Instagram, por el tema de que no todo el mundo usa Instagram, o por el tema de practicidad, no estoy seguro exactamente, pero bueno. Además que para mí no es ninguna contrariedad hacerlo, al contrario, un placer. Mientras por más canales se lleguen más personas, mejor. Esa es mi perspectiva al respecto. Tema de hoy, 5 recomendaciones para tener un buen inicio de semana. Tema, bueno, hermoso y asertivo, tomando en cuenta que estamos hoy, justamente hoy, iniciando el último mes del año, ¿no? Que es una especie de mes de inventario, de revisión, de autoinspección, de introspección, que vendría a ser lo mismo, de análisis, de lo hecho o no hecho y por supuesto del planteamiento de propósitos. Se inicia un nuevo año en 32 días, o en 31 días, y para muchas personas es importante tener noción de dónde están, de dónde vienen y hacia dónde van. Entonces vamos a priorizar en las transmisiones de este mes, a menos que un tema exija ser adelantado por emergencia o cualquier otra razón, aunque siempre se hace, ¿no? Pero vamos a darle prioridad a los aspectos del autocuidado, ¿ok? O como le dice uno de mis pacientes, automantenimiento. En recomendaciones, 5 por supuesto, no condensarían todo lo que yo quisiera decirles, pero se supone que el espacio está diseñado para 30 minutos, o a veces un poquito más, pero no para más de una hora. Entonces vamos a tratar de condensar. Yo fui muy cuidadoso al seleccionar y obviamente no todo va a quedar incluido en una sola transmisión, pero es un tema que siempre da para más, igual que varios temas que también tocan acá, que están relacionados y que se profundizan siempre. Este servidor siempre se encarga de traerlos a colación de nuevo. Podríamos empezar por una aparentemente muy sencilla, pero totalmente perfecta para dar inicio a estas 5 recomendaciones, que es definir una intención, pero una intención. Si no estamos habituados al tema de las intenciones de lo que queremos para el día o para la semana o para el mes y obviamente para el año, por supuesto que es muy tentador. Eso pasa mucho con la lista de propósitos. No es una casualidad que las listas de propósitos generalmente queden en eso, en una lista, y no se ejecuten en la acción o no se mantenga la ejecución de estos propósitos establecidos allí en ellas. Muchas razones. Una es el autosaboteo, del que hemos hablado muchísimo acá, pero del que seguiremos hablando porque es fundamental y es digno de profundizar en ello.
Pero creo que la más básica es el que pretendamos hacer todo de una vez. Es como cuando yo no he hecho ejercicio físico y entonces de buenas a primeras decido retomarlo, pero ya haciendo, corriendo una maratón o subiendo una montaña hasta donde el cuerpo aguante o haciendo más repeticiones de un ejercicio determinado de lo que mi cuerpo está resistiendo y obviamente por el mismo tema de la inercia, del no hábito, del que mi cuerpo resiste. Entonces vienen consecuencias y muchas de ellas graves en algunos casos. Entonces, lo mismo vale con la intención, lo mismo vale con lo mental, lo mismo vale con lo organizativo. Si yo voy a comenzar a establecer intenciones para iniciar la semana, bueno, eso aplica también al día, eso aplica a todos los días. Una buena intención para el día, no subjetiva, pero general, eh, ayuda, porque ayuda a enfoca la energía. ¿Cuál puede ser esa intención? Y no esa lista de tareas interminables que entonces me va regalando es una sensación de fracaso por no cumplirlas o por casi no cumplir ninguna o por justamente verlo como una montaña que ni siquiera me atrevo a iniciar. Cosas esenciales, por ejemplo la calma, la paciencia, el centro, el equilibrio. Empezar la semana o el día con la intención de ser más paciente o de ser más perseverante o de ser más disciplinado, ya me está poniendo un norte, ya le está poniendo nombre a esa dirección a la que quiero ir. Entonces, no conjetura todo, no estructura una gran lista de pasos a dar para la gran meta, pero me centra en algo que me va a ayudar. Y ese algo, obviamente, si lo estoy poniendo como prioridad en este deseo de intención, es importante. La paciencia, por ejemplo. ¿A cuántos no nos es prácticamente imposible colocar la paciencia en esta intención para iniciar la semana del día, especialmente los lunes, que suelen ser tan confrontativos con nosotros mismos, especialmente, con nuestro espacio, nuestra razón de estar acá? ¿Y por qué? Porque pues, casi siempre estamos perdidos. Entonces, poner una intención estando perdido, no teniendo ni siquiera una aproximación a qué realmente quiero de la vida y por supuesto ni siquiera del día, eh, hace que los lunes sean tan difíciles y no solamente para los adultos. Fíjense que una de las cosas que más pasan en los niños cuando están escolarizados es enfermarse o sentirse mal, bien sea de salud o de estado de ánimo, el domingo en la noche o el lunes en la mañana o ambos. Lo mismo para las personas que van a un trabajo que les proporciona ingreso, seguridad, pero que no les proporciona disfrute. No es compatible con su esencia. Entonces esta intención nos puede ayudar a ir conectando con esa esencia o con ese real deseo de dónde queremos estar o qué realmente queremos hacer. Pero es un paso a paso. Entonces, poner allí en esa primera intención, empiezo el día y la semana con más paciencia, ya me está enfocando en ello. Entonces, estoy más vigilante de cómo manejo mis situaciones y no es que vaya a ser la madre de la paciencia de inmediato por solamente tener la intención, pero ya el solo hecho de estar enfocado me mantiene alerta, en autoobservación y, por supuesto, comprometido. Entonces, en mi imperfección, empiezo a ser más vigilante de la pérdida de este primer valor que me pongo allí como objetivo intencional para inicio de semana. La paciencia es solamente un ejemplo, podría ser, yo coloqué algunos aquí que podría recomendar, pero infinito: la calma, foco, constancia, eh, escucha. ¿Cuántas veces no nos hace falta poner como intención el escuchar más? El dejar de pensar tanto la respuesta que queremos dar y el ser más respetuosos de lo que el otro tiene que decir, o los otros tienen que decir, o el mundo tiene que decirnos. Yeah. Una intención maravillosamente válida para estos días que estamos, por lo que estamos pasando actualmente, es el centrarnos en nuestra paz. ¿Por qué? Porque estamos
especialmente con el fácil acceso a la información a través de las redes sociales y la internet y todos los medios que existen, saturados. Y en situaciones puntuales como las que estamos viviendo ahora, especialmente aquí donde su servidor está, muchas personas no dejan de mirar la noticia, no dejan de saturarse. Yo recomiendo, porque me preguntan mucho sobre eso en consulta formal y en consulta que recibo por mensajería. Recomiendo es para los que necesitamos la información, donde me incluyo yo, saber dónde estamos parados, es tener un acceso a esa información básico, pero desapegado. No es me informo para... Aquí llegó ahora chocolate. Esto se las presento. Esto es raro que estén viniendo hoy, ¿no? Raramente, los chiquitos sí, pero los grandes es raro que estén viniendo hoy para justo cuando transmito. Entonces, esta necesidad de información, viniendo desde el querer saber dónde estoy parado, es sana y obviamente es válida y respetable. Recomendable también. Hay personas que no le hace falta, pero para quienes lo necesitan, como su servidor, de esa manera que funciona. Pero saturarnos de información para satisfacer nuestras expectativas, o sea, solamente para saber que está pasando lo que esperamos, o defraudarnos porque no está pasando lo que esperamos, o enojarnos porque las cosas que pasan no nos gustan, no. Y si lo van a hacer así, que también es válido, porque aquí todo es válido, que no sea lo primero, que no sea lo primero del día, que no sea la prioridad, y que no se quede su enfoque allí. Porque, por ejemplo, si se define una intención para el inicio de semana, pero su estado de ánimo está sujeto a la satisfacción o insatisfacción que le produzcan los eventos del exterior, para ser más exacto las noticias, obviamente la intención se va a ir al quinto demonio. No va a tener ninguna real efectividad en su la intencionalidad que le están poniendo a esto, que es la recomendación que les doy. ¿Ok? Segunda recomendación, hacer un check-in o inventario, como prefiero llamarle yo, emocional. Empezar por allí, por sincerarnos. Bueno, en los procesos terapéuticos esto es fundamental. De poco sirve tener la mejor guía para un autoconocimiento si ni siquiera me doy el espacio y el permiso de inventariarme y ser sincero conmigo. Fíjense que una de las cosas más comunes en la comunicación convencional en nuestros sistemas sociales es la evasión. No es de gratis que una respuesta automática muy general, muy común a la pregunta ¿cómo estás? Es bien. Pero ese bien, bueno, en la consulta cuando alguien responde bien de entrada, siempre la obligatoriedad es preguntarle qué es bien para ti. O qué significa bien en este momento para ti. ¿Por qué? Porque te obliga a mirar. Porque esas respuestas automáticas, gracias, de nada, bien, son automáticas, son programadas. Y son, en algunos casos, incitaciones a la evasión. Que en unos espacios es válido, pues yo no tengo por qué autoanalizarme en todas mis interacciones del día. Pero conmigo, con respecto a mí, para iniciar mi semana y para intencionar aquello que quiero hacer, o aquello a lo que me quiero, o cómo quiero pasar mi día y mi vida, sí, es obligatorio que me sincere conmigo. Entonces, no negarme a mí, porque negar cómo me siento es negarme a mí. Si estoy enojado, estoy enojado. Entonces, busco qué hacer con ese enojo. Si estoy triste, estoy triste. Si estoy decepcionado, estoy decepcionado. Valido mi sentir y busco qué hacer, dónde enfocarlo, en qué transformarlo, cómo ponerlo a mi favor. Para eso muchas veces necesito ayuda. No tenemos que buscar ayuda todos los días con respecto a nuestro sentir. Pero sí tenemos que sincerarnos todos los días con respecto a nuestro sentir. No todo el día, pero sí todos los días. ¿Qué necesito? Porque ¿qué me va a ayudar el sincerarme conmigo? Saber y enfocarme y centrarme en qué necesito. Si necesito escucha, si necesito un abrazo, si necesito descanso. ¿Sabían ustedes que muchas veces esa desmotivación que tenemos los lunes no es sino agotamiento?
agotamiento. Y a veces el agotamiento no es solamente por haber trabajado mucho, por haber hecho muchas cosas, a veces el agotamiento es por sentirnos perdidos. Es como cuando alguien está nadando en un mar infinito donde nunca ve la orilla. Llega un momento en que sigue nadando por sobrevivir, pero está agotado. Eso, muchas personas viven así todo el tiempo. O sea, este agotamiento no es físico, pero es mental y espiritual y pesa más todavía que el físico. Y obviamente induce, porque repercute en la parte psicosomática, en todo nuestro cuerpo y se transforma en cansancio físico y en cosas peores como las enfermedades. Tercera recomendación, ordenar pequeños pendientes que nos consumen energía, lo que yo llamo las fugas energéticas, pequeños pendientes, miren, pequeñas cositas, el mensaje que no respondiste, el correo, la bandeja de correo que está llena, el WhatsApp el chat de WhatsApp que no has visto ni quieres ver, entonces por lo menos borrarlo de allí para que ya no esté tu atención centrada en que eso está allí esperando, porque lo atiendas, y si tienes que atenderlo, bueno, atender uno, por lo menos, porque a veces decimos, es que voy a esperar a que pueda responder todo para... ya va, entonces nunca respondo nada. ¿Por qué no respondes uno? Y mañana otro, y así vas. Tienes 50, bueno, también te tocaría organizarte y ver cuáles realmente son dignos de ser respondidos. Y me refiero a dignos literalmente, porque hay muchas de las cosas que respondemos en el día que no tienen ningún sentido para nosotros, no aporta nada para nosotros. Y esto no quiere decir que sea solamente lo productivo, lo que tenga prioridad, porque a veces también lo que es esparcimiento necesita ser atendido. Pero cuidado con la evasión a través del esparcimiento perenne, que es una tentación que siempre vamos a tener. Por eso es que también las redes sociales tienen ese alcance que nos permiten desconectarnos absolutamente, porque nos regalan el entretenimiento fácil al clic, y obviamente la mente siempre va a buscar ese placer antes de el sufrimiento que nos cause lo que no está bien en nuestras vidas. Lo que pasa es que la evasión es sana y necesaria por periodos, por momentos, por dosis, pero la evasión perenne nos lleva a peores problemas, y eso es un tema que se ve mucho en las adicciones, porque las adicciones también son maneras de evadir. Entonces, cuando volvemos del éxtasis que nos produce la sustancia o la conducta, regresamos a una realidad aún peor de la que escapamos. Y es por lo mismo, porque no lo hemos atendido, no lo hemos mirado. Entonces, allí énfasis, ¿ok? Prioridad. Hay una frase que se me ocurrió cuando estaba condensando esta recomendación, porque se me ocurrió porque es algo que siempre pienso y hago, que es lo pequeño libera lo grande. O sea, pequeñas cosas, pequeñas cositas. Bueno, mis pacientes lo saben, muchos de mis pacientes que han tenido estas grandes dificultades para iniciar proyectos, cuando lo han podido hacer, ha sido a raíz de la consecuencia en el empezar a hacer pequeñas tareas que le van conectando con la disciplina y también con el verdadero norte al que apuntan, que generalmente no tenían idea de cuál era en realidad antes de buscar solución a su problema, buscar ayuda. La cuarta recomendación, esta es importantísima, yo la quería poner de primera, pero es que entonces si la ponía de primera a lo mejor podía no entenderse para algunos, porque creo que la que puse de primera y segunda adelantan hacia esto, que es planificar, pero con amabilidad. Está bien la planificación. Miren, cuando alguien me dice a mí siempre, cuando alguien me suele decir que tiene problemas de organización, que no tiene tiempo, que no me da tiempo a esto, siempre les pregunto por la agenda. Y yo uso agenda física, no es que tiene que ser física. Y bueno, la respuesta generalmente, por no decir siempre, me atrevería a decir que sí siempre, es o no tengo agenda o no la estoy llevando, no la estoy mirando, no la estoy atendiendo. Esto es importantísimo, pero con amabilidad. También quienes son mis pacientes, que muchos están oyendo esto ahora o en diferido luego, lo pueden certificar. Como siempre, uno de mis recordatorios constantes es: sea amable contigo, y no es porque sea un cliché, es porque es indispensable. ¿Cómo se puede abordar y atender la autoestima siendo como nos han enseñado a hacer? Porque así está diseñado nuestro sistema educativo y nuestro sistema conductual de crianza, nuestros modelos básicos de crianza.
en el autocastigo, en promover esa culpa, cuando no hay el resultado deseado por otros generalmente. Entonces esas expectativas no cumplidas me empujan a autoacusarme y autolacerarme en algunos casos, literalmente. Miren, la semana no es una carrera. Véanlo más bien como un mapa, como una ruta, pero no como una carrera. Entonces, organizarse con amabilidad, que por eso les decía, las primeras son claves para entender bien esto, para desarrollarla y aplicarla a cada realidad, porque las metas deben ser cumplibles y sensatas, por supuesto, a la realidad de cada quien, pero también graduales. No es correr el maratón de una vez después de que tenemos años de inactividad. Es ir empezando a dar pasitos que nos van con la constancia, dando la seguridad, la fortaleza y por supuesto la resistencia para en algún momento que estemos listos empezar a correr pequeños maratones que nos van a ir llevando al gran maratón. Y eso cualquier deportista se los puede certificar, no hace falta ser un experto para saber que es así. Los pequeños pasos van llevando a la gran meta, al gran estado mental y físico. Entonces, cuando usted ve a alguien bueno en lo que hace, tenga por seguro que en algún momento dio pequeños pasos para estar allí y fue consecuente. La única manera de dones no se nutre el alma. Los dones son importantísimos y son necesidades del alma, pero solamente el ponerlos en práctica es lo que realmente nutre el alma, porque tener un don y no ponerlo en práctica es como tener brazos y mantenerlos dentro de la camisa, mantenerlos amarrados, como el saco de fuerzas que se suele poner en algunos momentos drásticos en psiquiatría. Y bueno, ese es otro tema que tampoco quiero tocar hoy. Muy importante establecer la diferencia en la planificación de las prioridades familiares, laborales y personales. Que ninguna de las tres es más importante que otra ni las excluye, pero que ninguna debe estar sujeta a otra. ¿Ok? Y por ejemplo, a pesar de que ninguna es más importante que las otras, para su alma sí debe haber prioridades. No es lo mismo el cumplimiento de objetivos de éxito, de carrera, profesionales, ajeno al mantenimiento y la atención de lo emocional familiar personal, o sea, de las relaciones interpersonales, intrafamiliares, e intrafamiliares, que lograr estos objetivos de éxito, de logros y de metas, teniendo los aspectos familiares, personales atendidos. Cuidado con eso. Su servidor tiene una anécdota que resumo, simplifico muy brevemente, de un momento de mi vida, de mi carrera, en que había abarcado muchísimo. Estaba logrando todos esos parámetros de exitismo, de prosperidad, de lo que se podría ver como grandes logros, a cambio de descuidar aspectos personales, íntimos personales de su servidor, hasta que en un momento, por supuesto precedido de muchas crisis graduales que se fueron presentando, en una confrontación consigo mismo frente al espejo, se dio cuenta de que estaba absolutamente perdido. Que todo eso, la insatisfacción que había detrás de todos esos logros, realmente era una lejanía de su propia esencia. Y el conflicto fue aquel: te perdiste. Entonces, hey, stop, respira, mira qué es lo que estás dejando y atiéndelo, por favor. Bueno, aquí está. Se sobrevivió a esa crisis. La quinta, y no porque esté entonces la palabra equilibrio, ¿ok? Con estas tres tipos de prioridades. No menos importante por el hecho de que esté de última, sino más bien sobre la que se podrían sostener todas las anteriores, que es una que también que agregué. Estuve a punto de poner otras cosas, pero esta la agregué porque es algo que también que aplico, y me gusta hablar de lo que yo me aplico, porque así hablo con fundamento y con sapiencia experiencial, con propia experiencia al respecto. Elige un ritual de inicio de semana. Hay un ritual que yo tengo para el inicio de cualquier día,
que es el de la gratitud. Me sienta como me sienta, tenga las expectativas que tenga, esté como esté mi realidad exterior, lo primero que hago al abrir los ojos es agradecer. Agradecer. Ustedes pueden agradecer a lo que quieran. Yo le agradezco a la vida ese primer aire, porque en algunos momentos de mi vida me faltó ese aire. Me faltó literalmente. Ese poder abrir los brazos, ese sentir esa cama suave en donde estoy, ese mirar que tengo un techo que me protege de la intemperie, ese saberme rodeado de personas y cosas importantes para mí, de ese saberme que estoy siendo esperado por personas a las que puedo ayudar. Todo eso se condensa en gracias. Y puedo estar muy mal, porque todos tenemos malos días, todos tenemos getsemaníes infinitos. La vida se conforma no solamente de lo hermoso, sino también de lo trágico, de lo desagradable. Y hay días en que realmente estamos tan golpeados o tan a expectativa, tan ansiosos que podríamos fácilmente vernos tentados a no agradecer, a decir, por Dios, que, pero no. Centrarse en la gratitud. Ese es mi hábito. De los lunes, martes, miércoles, jueves hasta el domingo. Y así el otro lunes igual. Pero puede ser cualquiera. No tiene que ser tan profundo y tan espiritual. Puede ser un café distinto el lunes. O sea, por ejemplo, el lunes se regalan el café mejor preparado. Por cierto, ahí Alejandro, leí que me preguntaste, ¿tomé café? Sí, mire, es el tercero ya. Saludos, hermano. Alegría de verte por acá. O algo que les nutra, que les conecte con la vida. Abrazar a alguien que quieren, pero no ir inmediatamente a ver noticias, no inmediatamente encender para ver los mensajes de WhatsApp, no. Traten de que sea algo conectivo. Para mí es la gratitud que funciona. Yo después me doy el tiempo en algún momento de revisar las noticias, de revisar la mensajería, pero esa gratitud siempre es el primero. Y un gracias profundo, lo hago con una respiración consciente. Puede ser que ese día sea una porquería, pero el solo hecho de haberlo iniciado con la actitud de gratitud hace que esa porquería sea navegable. Entonces yo promuevo y practico la filosofía del surfista, que si la ola está agresiva, si el mar está en mi contra, yo no me pongo a pelear con él, monto la ola, que no es evadir, que es surfear, y más bien poder ver desde una altura respetuosa, pero también humilde, reconociendo la grandeza de aquello que estás surfeando, en este caso la vida. Bueno, todo que en ese enojo de la ola también hay sabiduría, también hay crecimiento y también hay cosas que ver, también hay cosas que agradecer. De hecho, la ola agresiva, cuando yo logro montarla, esa agresión también me ayudó. Entonces así mirar la vida, la gratitud ayuda a mirar la vida así. Ojo, no se confunda esto con una actitud absolutamente optimista, con el sonreír a todo. No. Tenemos derecho también a llorar, tenemos derecho a fruncir el ceño, tenemos derecho a no tener muchas ganas de hablar en un inicio de día o de semana. Pero cuando conectamos con la gratitud, incluso esas nubes, esa oscuridad o esas emociones que nos pueden tentar a quedarnos allí paralizados, son superables y son vistas con humildad y respeto. Por eso yo hablo mucho de la filosofía del surfista, porque una de las cosas que se aprende surfeando es a respetar la vida, a respetar la grandeza de las cosas. El mar es una de las analogías de la vida más poderosas y más con las que yo más conecto. Tiene mucho que decirnos. También el cielo, también la tierra. Pero hay mucho aprendizaje allí. Bueno, obviamente soy un signo de agua. no es algo extraño que sea, pero sí. Porque justamente representan el inconsciente de las emociones.
Y eso no es cualquier cosa, porque es justamente lo que estamos hablando acá. Las emociones no son ni buenas, ni malas, ni positivas, ni negativas, sencillamente son emociones, estados del ser. Por lo tanto, estados del alma, lenguajes del alma. Y las emociones lo que hacen es invitarnos a mirar algo que el alma nos está queriendo decir. Entonces, la tristeza hay que abrazarla, el enojo hay que abrazarlo, la alegría obviamente siempre estamos tentados a abrazarla, a veces no, a veces ni siquiera estamos conscientes de que la estamos experimentando y la confundimos con otras cosas, con satisfacción superficial, pero no la agradecemos en realidad. Toda emoción que llega a nuestras vidas, toda emoción que llega a nuestro día debe ser mirada con respeto, con gratitud y debe ser aceptada e integrada, abrazada. Ya, y preguntarle qué nos está diciendo, observar en ella qué nos está viniendo a traer. No me crean, empiecen a practicarlo, agreguen eso como una sexta recomendación y ya me contarán. Si quieren me cuentan en los mensajes de acá del Instagram o en los mensajes de YouTube, quienes lo vean en diferido en YouTube, qué de esto les resonó, cuál de estas recomendaciones les resonó, cuáles ha servido y cuáles ya aplican a su vida. Recuerden esto que escribí para finalizar el mini guión que hice para la transmisión. No es azar, no es suerte, no es, bueno, ya veremos si esta semana, no. Bueno, si pasa tal cosa, no. A pesar de sea lo que sea que pase, que haya en su inicio de día y en su inicio de semana y en su vida, siempre intención, presencia. Intención, lo que hablamos en el primer paso. Si no lo escucharon, vayan luego a escuchar la transmisión desde el principio. Presencia, estoy aquí, soy. Esta emoción, este enojo, esta tristeza o esta alegría no soy yo. Es la emoción que está pasando a través de mí. Pero aquí yo estoy, la puedo ver. Soy el que se monta en la ola. Puedo ver desde allí. Y hábitos. Que es lo único que me va a garantizar que pueda surfear la ola. Hábitos. No tengo que tener todos los mejores hábitos del mundo ni ser la estrella disciplinada desde el primer momento. Pero el solo hecho de ir poniéndome de a poco y cumpliendo y siendo respetuoso y sincero conmigo en ello, me va a llevar a ser una persona con disciplina, disciplina de la verdadera, no disciplina de la que se impone, disciplina de la que surge del alma, disciplina de la que surge de esa necesidad de o hago esto o realmente no soy, no sé quién soy. Les dejo con esa reflexión y nos vemos el próximo lunes por el mismo canal a la misma hora. Gracias.